Hola, buenos días a todos. Gracias por estar mirando de nuevo un videíto del canal. Em, a ver, la idea de hoy es repasar el concepto de ángulos complementarios y de ángulos suplementarios, ¿sí? Como tenemos acá en la teoría, dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus amplitudes es igual a 90 grados. Esta es la clave. Y recordamos que para que un, un ángulo sea de 90 grados, lo que necesitamos prestar atención justamente, es que se forme el ángulo recto que tenemos acá. ¿Sí? Esto que tenemos acá. Este es el ángulo recto, el que forma justo 90 grados. Entonces, cuando dos ángulos van a ser complementarios, cuando yo los sume y en total me den 90. ¿Cómo se puede leer? Se puede leer de las dos formas. Acá tenemos dos ángulos y se puede leer que uno es el complemento del otro. En este caso que alfa es el complemento de beta o que beta es el complemento de alfa, ¿sí? La idea, o mejor dicho, el concepto, es que entre los dos tienen que formar 90. Entonces, para eso vamos a ir directamente al ejercicio, ¿sí? Y vamos a analizar cuáles son los ítems que tienen para ejercitar con el complemento. En este caso el punto A, el punto D y creo que ninguno más. Bueno, en este caso fíjense que nos dice que el complemento de un ángulo agudo, acuérdense que un ángulo agudo tiene que medir tiene que ser entre 0 y 90, pero no puede ser 90 porque justamente el 90 es el del ángulo recto. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es, si yo necesito formar este ángulo recto y ya sé que tengo un ángulo agudo, es decir, el ángulo agudo sería lo que queda formado acá, ¿sí? Lo que me está preguntando es qué características va a tener el otro, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que pensar? Si esto va a tener entre 0, esto seguramente va a tener entre 0 y 90, pero no puede ser 90, ¿sí? Tiene que ser menor a 90. Bueno, puede ser 15, puede ser 30. Lo que me falta también va a ser menor a 90. ¿Por qué? Porque si se pasa de 90 ya estaríamos hablando de otra cosa. Y en este caso en particular me está pidiendo que sean complementos. Bueno, ese segundo ángulo también va a ser un ángulo agudo. Es decir, entre dos ángulos agudos podemos tener, pueden ser complementarios por la definición justamente. Si tengo un ángulo agudo ahí, que no sé cuánto mide, puede medir cualquier cosa siempre y cuando sea agudo. Puede medir 40, puede medir 60, puede medir 30, siempre y cuando sea menor que 90. Bueno, ¿cuánto me va a faltar para completar? Por ejemplo, si este ángulo mide 30, ¿cuánto me va a faltar para completar los 90 grados? Bueno, en este caso me va a faltar que este valga 60. Entonces, fíjense que los dos, tanto este como este, son ángulos agudos siempre. Entonces, entre dos ángulos agudos siempre vamos a tener, eh, siempre vamos a tener, o siempre no, a veces vamos a poder formar el concepto de complementarios, que entre los dos sumen justamente 90 grados. En el punto D, acá lo tenemos, dice el complemento de un ángulo agudo, es decir, lo que le falta, el complemento de un ángulo, y no me da la característica, es un ángulo nulo. Para que sean complementos dijimos que tiene que sumar 90, ¿sí? Y el ángulo nulo es el ángulo que se forma cuando tenemos una de las semirrectas y la otra semirrecta, si yo la voy abriendo, acá tenemos 90 grados, ¿sí? Si voy bajando cada vez la cantidad de grados es menos y cuando llego acá tengo el ángulo nulo, es decir que no hay ninguna amplitud. Bueno, la pregunta es, ¿cuál sería el complemento de este? ¿Cuál sería el complemento de este? Bueno, el complemento de un ángulo que es nulo, justamente cuando hablo de complemento necesito que llegue a 90 y si tengo 0 para llegar a 90, el complemento va a ser justamente de 90 grados. Es como que no tengo directamente ángulo cuando me dice que tengo un ángulo nulo, o mejor dicho, sí, pero mide 0 grados. Y el complemento del ángulo de 0 grados es justamente el de 90, porque entre los dos van a sumar 90. Es decir,
yo tenía el de 0 grados. Bueno, ¿cuánto le tengo que sumar a 0 grados para que me dé 90? Bueno, justamente le tengo que sumar 90. Y de esa manera 0 va a ser complemento de 90 y 90 va a ser complemento de 0. Por lo tanto, cuando me dice el complemento de un ángulo incógnita es un ángulo nulo, este ángulo tiene que ser un ángulo recto. ¿Por qué recto? Porque es igual a 90 grados. ¿Sí? Ya pasando al otro apartado, vamos a ver cuando dos ángulos, vamos a borrar esto, vamos a ver cuando dos ángulos son suplementarios. Bueno, ¿cuándo son suplementarios? Cuando la suma de sus amplitudes es igual a 180. Es decir, ¿qué tengo que lograr entre los dos? Si yo tengo un ángulo acá y tengo que trazar otro, ¿cuánto tiene que sumar entre los dos? Bueno, entre los dos tienen que formar justamente 180. Fíjense, acá en el ejemplo que hice, acá tengo un ángulo, ¿sí? Que puede ser un ángulo agudo, también puede ser un ángulo obtuso. ¿Cuál es la idea? Que entre los dos, entre este y este, formen siempre 180. Es decir, sumen 180 entre los dos. Entonces, vamos a los ejercicios. Acá me está preguntando, me dice, el suplemento de un ángulo, que no me dice la característica, es un ángulo agudo. Bueno, a ver, si yo tengo un ángulo agudo, fíjense este caso, y estamos hablando nuevamente de suplemento, así que entre los dos tienen que formar 180. Si yo tengo un ángulo agudo, que no sé cuánto vale, ¿sí? El otro ángulo que voy a tener para formar 180, imagínense que este ángulo es de 40. Bueno, ¿cuánto le va a faltar a 40 para llegar a 180? Bueno, le va a faltar 140. Y este ángulo, ¿qué clasificación tiene según su amplitud? Bueno, siempre cuando yo tengo un ángulo agudo, para encontrar su suplemento, el otro va a tener que hacer un ángulo obtuso. Ya imagino que ya sabían la respuesta, pero bueno. Tiene que ser un ángulo obtuso. ¿Por qué? El ángulo obtuso siempre está entre 90 y 180. ¿Sí? Entonces, entre los dos yo voy a poder formar voy a poder realizar el concepto de suplementarios. Así que ahí estaría resuelta la actividad B. En el punto C nos dice que tenemos el suplemento de un ángulo recto, es un ángulo y tenemos que poner la clasificación. Bueno, para hacer un ángulo recto, trazamos una línea, una semirrecta, perdón, y trazamos la otra semirrecta. La pregunta es, si ya sabemos que esto que está acá mide 90, ¿sí? Bueno, la pregunta es, ¿cuánto debería valer el otro ángulo? Es decir, ¿qué amplitud debería tener para llegar justamente a 180? Es decir, esta amplitud, ¿de cuánto debería ser? Bueno, si ya tenemos de este lado 90 grados, ¿cuánto nos falta para llegar a 180? Justamente nos falta que del otro lado también haya 90 grados. Es decir, justamente un ángulo recto. Por lo tanto, ¿cuál es el suplemento de un ángulo recto? Es otro ángulo recto. Así que acá, si me lo permite el sistema, acá está. Es otro ángulo recto. ¿Sí? Bueno, nos falta el último punto. Dice, el suplemento de un ángulo que no sé las características es un ángulo llano. Bueno, justamente como dijimos al principio, si tenemos un ángulo llano, es decir, imagínense que tenemos, vamos a ponerlo así al revés, imagínense que tenemos esta semirrecta y la otra semirrecta, para que sea llano tiene que medir justo 180, es decir, esta amplitud. Ese es el ángulo llano, 180 grados. Bueno,
¿Cuánto le debería sumar a 180 para llegar justamente a 180? Bueno, le debería sumar 0. ¿Por qué? Porque ya tengo 180. Entonces, si tengo el suplemento de un ángulo, cuando me dicen que el suplemento de un ángulo es un ángulo llano, es porque ese ángulo directamente es un ángulo que no está, porque vale 0, y es un ángulo nulo. ¿Sí? Siempre la idea es la misma con los complementos, con los ángulos complementarios, perdón, y suplementarios. Cuando son suplementarios, entre los dos tienen que sumar 90, y cuando son suplementarios, entre los dos tienen que sumar 180, y cuando son complementarios, entre los dos tienen que formar 90 grados. Este ángulo de 90 grados es justamente el ángulo recto, el ángulo que tengo acá, el ángulo que puedo trazar si quiero cuando tengo una escuadra, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo recto en la escuadra? Este que tengo acá, ¿sí? Este que me forma justamente 90 grados. Entonces, esa es la idea de ángulos complementarios y suplementarios. Así que bueno, les agradezco por haber visto el video y cualquier sugerencia me lo pueden mandar, me lo pueden preguntar si necesitan algún ejercicio, lo que quieran, ya saben. Les mando un saludo para todos.